La palabra que hoy nos sirve de base para este mensaje, que la hemos usado como título, es la palabra dar. Dar. Es una palabra que también describe la Navidad, porque en el corazón mismo de ella está la buena nueva de que Dios ofreció a su Hijo por los pecadores. El gran versículo de Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios de la Biblia es un Dios generoso. Él nos amó y ese amor se manifestó en la dádiva del don inefable, que es nuestro Señor Jesucristo, en quien recibimos la salvación. Y en Navidad comenzó a ejecutarse ese plan de Dios, porque Jesús nació para morir por los pecadores. Y cuando uno escucha esa buena nueva y la recibe, no puede actuar de otra manera que expresando al Señor gratitud y siendo también un dador. Oremos. Padre, gracias por la bendición de esta mañana, estar reunidos para glorificar tu nombre, tanto en la adoración como en la exposición de tu palabra. Nos estamos poniendo en tus manos, Señor, y te pedimos ahora que tú nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Mateo, al capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional. Este es un clásico pasaje de la Navidad. Allí se nos da la buena nueva de que Jesús nació en Belén. Belén, una pequeña villa al sur de las afueras de Jerusalén. Los estudiosos hebreos en los días de Jesús esperaban claramente que Belén fuera el lugar del nacimiento de Jesús. Allí en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Cuando habla del rey Herodes, esto es una referencia a Herodes el Grande. Herodes el Grande, el primero de muchos importantes regentes de la dinastía herodiana nombrados en las Escrituras. Pues en ese tiempo, precisamente, dice claramente la Biblia que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ustedes saben que alrededor de la historia del nacimiento de Jesús se han creado algunas tradiciones que carecen en realidad de fundamento bíblico. Una de ellas es el número de los magos. La Biblia en ninguna parte dice que eran 3 magos. Sin embargo, tradicionalmente se ha considerado que eran 3. ¿Por qué? Bueno, algunos lo han supuesto del hecho de los presentes que ellos trajeron: oro, incienso y mirra. Y llegaron al análisis de que como son 3 regalos, cada uno de los magos trajo un regalo. Pero vuelvo al punto, la Biblia no dice que eran 3, generalmente podrían ser más. Se suele decir que en estos viajes lo hacían en grupos para tratar de tener un poco más de protección a lo largo del viaje. Tampoco dice que eran reyes. La Biblia dice que eran magos o astrólogos, y muy probablemente sean zoroastristas de Persia, que habían sido influidos por las escrituras hebreas, por el judaísmo, y esta influencia probablemente se pueda trazar desde los tiempos de ¿quién? De Daniel. La Biblia nos dice en el libro de Daniel, quiero invitarles allí, un hombre de influencia
no solo la que nos registra las Escrituras, sino que otra que, aunque no aparece en el libro escrito con su nombre, también ejerció Daniel en Babilonia. Allí en Daniel capítulo 5, en el verso 11, dice la palabra de nuestro Dios: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel estaba allí, había sido llevado a la fuerza siendo un adolescente. Sin embargo, él glorificó el nombre de Dios todo el tiempo que estuvo en Babilonia, y él enseñó acerca de su Dios, y él enseñó de la promesa de un Salvador a aquellas personas. Probablemente estos magos eran seguidores de las verdades que enseñó Daniel, y habían oído de que nacería un Mesías que vendría de los hebreos y sería el Salvador del mundo entero. Luego dice en el verso 2 que llegaron haciendo una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice diciendo, es un gerundio que transmite la idea de una acción continua. ¿Cuál es la idea? Bueno, que estuvieron por toda la ciudad preguntando a toda persona que vieron. Dice la palabra: su estrella hemos visto en el oriente. Algunos suponen que esta estrella era una especie de supernova o una conjunción de planetas, y hay algunas otras teorías modernas, pero creo que lo más real, que se ajusta a las Escrituras, es que aquello era un milagro. Era un milagro. Aquella estrella, aquella luz los iba guiando. Dice la palabra que se estuvo moviendo y se detiene en un lugar específico para indicar dónde estaba el Salvador. Así que creo que es más probable que también, bueno, que era un milagro, como dicen algunos, similar a la Shekinah. ¿Qué era la Shekinah? La manifestación de la gloria de Dios, parte de su gloria, que ustedes saben, en el Antiguo Testamento se nos relata, iba guiando a los israelitas en los días de Moisés. Bueno, cuando Herodes escucha esto, se turba y manda a buscar a los principales sacerdotes, los jerarcas del templo. La mayoría de ellos eran saduceos. Ustedes saben quién eran los saduceos. El viernes hablamos sobre ellos. Y también los escribas, que eran principalmente fariseos, los llamados intérpretes de la ley. Eran las autoridades de la ley judía. Y les preguntó, y ellos conocían las Escrituras. Conocían Miqueas capítulo 5, verso 2, una profecía escrita en el año 8 antes de Cristo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, Herodes hizo un poco más de investigación, quería saber más. De alguna manera temía que un rey amenazara, un nuevo rey amenazara su poder. De una manera hipócrita los manda a Belén, a los magos, y les dice: vayan, averigüen y regresen. Tráiganme la información que necesito, porque yo también quiero ir y adorar. Ustedes saben que esto era una mentira, era un engaño. Bueno, cuando ellos dejan a Herodes, la estrella sigue guiándoles y les lleva directamente a donde estaba el niño. Cuando ven esta estrella se llenan de gozo. Ahora, dice el verso 11, y al entrar en la casa,
Cuando los magos llegan a donde estaba María y José, no estaban en el establo. O sea, había pasado un tiempo, ya estaban en una casa. Y allí vieron al niño. Ahora préstele atención a lo que dice el verso 11. Vieron al niño con su madre María. En otro caso, había dicho, vieron a María con el niño. ¿Qué nos dice esto? Que el importante es el niño, no es María. En el verso 13, nuevamente, huye, le dice el ángel a José, levántate, toma al niño y a su madre. En el verso 14, tomó de noche al niño y a su madre. En el verso 20, levántate, toma al niño y a su madre. En el verso 21, toma al niño y a su madre. El importante es el niño, no es la madre, no es María. Creo que este es unos versículos que algunos devotos a María necesitan revisarlo, ¿verdad? Ahora, ellos al final encuentran al niño. Y quiero que le presten atención a la respuesta que tienen ante el niño. Dice la palabra, se postraron, ¿verdad? Y además que lo adoraron. Y esa adoración y ese acto de humildad postrándose lo expresan en generosidad. La generosidad digna de un rey. Le dieron oro, incienso y mirra. No es posible conocer al Salvador y permanecer indiferente ante su amor para con nosotros. Ellos dijeron, la Navidad es una época que se caracteriza por dar y recibir regalos. Muchas personas practican esto sin tener la más mínima idea de lo que esto significa. Los magos son un ejemplo de esto, de dar. Sin embargo, ellos no hicieron más que responder ante aquello que habían escuchado, que conocían y que ahora estaban presenciando. Nosotros hoy nos gozamos ante la presencia de un Salvador que vino a este mundo en tinieblas, que murió por nuestros pecados, como ya vimos en Juan capítulo 3, verso 16, para que no estemos perdidos, para que seamos perdonados. La Biblia está llena del tema de dar. El dar inunda las Escrituras. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un Dios dador. Él es el dador por excelencia. Él dio a su Hijo por nosotros. En aquella primera Navidad comenzó la humillación del Hijo de Dios, descrita en el libro de Filipenses en el capítulo 2, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a qué aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo. El Evangelio de Juan nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. En una de las epístolas pastorales dice, y Dios fue manifestado en carne. La Biblia también dice en Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Y dice que lo entregó por todos nosotros. El Dios de la Biblia nos enseña que el amor es dar. Podemos dar sin amar. Mucha gente lo hace por distintas motivaciones, pero no podemos amar sin dar. La Biblia dice acerca de nuestro Padre en Santiago capítulo 1,
verso 17, por favor. Santiago 1, 17, leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es un Dios, repito, generoso. Y esa generosidad se dice aquí, buena dádiva. La provisión de Dios llena la tierra, no solo para nosotros, aquellos que somos sus hijos. Dios provee muchas veces también hasta para los mismos incrédulos. La Biblia está saturada de este pensamiento. Y para nosotros debe ser un privilegio imitar a Dios. Nosotros necesitamos esa dádiva de Dios. Pero escuche esto: Dios no necesita que nosotros le demos. Él no necesita nada en absoluto. Somos nosotros los que necesitamos imitar a nuestro Dios, tener el carácter de Cristo. Hay un versículo muy interesante que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, en el verso 35. Dice la palabra: en todo os he enseñado que trabajando así, la Biblia una y otra vez nos manda a estar ocupados, ¿verdad? A trabajar, a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Dice, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si yo le dijera, busque esto en los evangelios, específicamente estas palabras tal como aparecen en Hechos 20, 35, más bienaventurada cosa es dar que recibir, no las va a encontrar. Sin embargo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no están registradas en ninguno de los evangelios, tienen el sabor de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Porque allí el Señor enseñó que es mejor dar que recibir. Y la Navidad, repito, nos recuerda esto. La actitud que asumieron los magos del Oriente nos motiva e inspira a esto. Por eso me gustaría que juntos dediquemos un tiempo a reflexionar sobre esta palabra. Da. ¿Por qué? Porque estamos en Navidad. Porque mucha gente da y recibe y lo hace con distintas motivaciones. Porque la mayor dádiva es la salvación. Porque tú y yo nunca nos vamos a parecer tanto a Dios como cuando damos. Así que creo que debemos tomarnos un tiempo a reflexionar sobre el tema. Dar. Qué importante es en un tiempo donde la gente está envuelta en lo que podríamos llamar un vulgar egoísmo, donde cada ser humano está preocupado en sí mismo. ¿Cómo debemos dar? En primer lugar, la Biblia enseña claramente que debemos hacerlo de manera anónima. Vamos ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso del 2 al 4. Aunque el tema aquí es la limosna, el principio aquí es cómo debemos dar. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. Allí está el problema. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el primer siglo, dar limosna era considerado un sinónimo de justicia. Es decir, que si una persona daba limosna y los demás lo presenciaban, indudablemente lo iban a admirar y a reconocer como una persona justa, aunque en su interior fuera todo lo contrario. Los términos para ambas cosas tenían la misma raíz, y quienes eran considerados verdaderamente justos eran aquellos que contribuían a las necesidades de otros, o para las necesidades de otros. Aquí el Señor establece una forma en que no debemos dar, porque es incorrecto, y otra en que sí es la manera correcta de hacerlo. La manera incorrecta: cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto puede ayudarnos a considerar que los fariseos, personajes acerca de los cuales hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo, y ya hemos hablado bastante sobre ellos, y también hemos hablado cómo el Señor les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, porque todo lo que hacían era cuidar la envoltura, se preocupaban solamente por las acciones externas, mientras olvidaban las cosas que más valen, que son aquellas que precisamente no se ven. Bueno, ellos tenían un pequeño ritual cuando daban dinero a los pobres, ya fuera en las sinagogas o en las plazas. Cuando iban al receptáculo de las ofrendas, buscaban unos trompeteros que los precedían y literalmente tocaban. Bueno, esto nos parece ridículo, ¿verdad? Bueno, así a veces llega el ser humano a lucir, a parecer, ¿verdad? Va al extremo de la ridiculez cuando pierde el enfoque del verdadero espíritu con que se deben hacer las cosas. Estas personas formaban toda una bulla cuando iban a practicar una ofrenda. Bueno, hoy no tenemos trompeteros, no existe esa práctica, no existe esa costumbre. Además, si a alguien se le ocurriera, sería demasiado evidente, ¿verdad? Hoy solemos ser más sutiles. Sin embargo, no por eso dejamos de tocar trompeta. No lo hacemos literalmente, pero he conocido personas que a veces hacen grandes contribuciones y viven enamorados de sí mismos. Les encanta que la gente escuche su nombre. Les encantan, como dijo el Señor, ser aplaudidos por los hombres, salir en las noticias del periódico, que le hagan una placa y que le tomen una foto y que se la pongan junto allí a los pastores que están en la entrada, y que cuando la gente entre, ¡oh! Fulano es sumamente generoso. Escuche esto, a nosotros nos impresiona esto, pero a Dios no, ¿verdad? Son personas que les gusta ser reconocidos por el público y recordados por lo que hicieron. Son los que dan grandes cantidades, pero lo hacen con la motivación equivocada, la misma que tenían los fariseos, que en el verso 2 la presenta: ser alabados
por los hombres. Si esa es la motivación, la única recompensa que vas a recibir es precisamente de los hombres. Aquí lo que el Señor está enfatizando es el anonimato. Ahora, no torzamos este pasaje de las Escrituras. Esto no significa que Dios prohíbe que se den informes acerca de en qué un ministerio o una iglesia emplea el dinero. No tiene nada que ver con eso. Algunos prefieren dar sus ofrendas y sus diezmos sin sobres, otros no, y ponen allí su nombre o ponemos el nombre. Esto no tiene nada que ver. La pregunta que debemos hacer no es con qué motivación lo hago. Si la motivación es esta, para ser alabado por los hombres, allí es donde está el problema. Además, cuando se trata de ayudar a una persona en particular, de manera individual, cuando tú mantienes el anonimato, estás expresando respeto por esa persona. El Señor, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Te gustaría que alguien te ayudara en una necesidad y mañana apareciera publicado en el Sentinel? Te sentirías muy incómodo, ¿verdad? Esa es la idea, de manera anónima. Todo lo que hagas, no lo hagas para impresionar a los hombres. Segundo, ¿cómo debemos dar? Con un corazón generoso. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 6, por favor, me gustaría que leyeran ahí. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cuando nos enfocamos en lo que es la mayordomía, mayordomía es la administración de todo lo que Dios ha dado, y no incluye solo el dinero, eso incluye nuestro talento, nuestros dones, que le decimos nuestro, pero es Dios quien nos lo ha dado, el tiempo y todas las demás cosas con las que el Señor nos ha bendecido. Debemos hacerlo generosamente. Lo dice la palabra, sin escasez, porque Dios no fue mezquino con nosotros. Y vuelvo al punto, la Navidad nos recuerda esto desde el mismo comienzo. ¿Dónde vino el Hijo de Dios a nacer? Alguien que merecía todo el agasajo y el reconocimiento humano, lo dejó. Cuando aquellos que conocemos a Jesús le imitamos, no podemos andar de otra manera. Si usted mira la iglesia primitiva, ese era su estilo. En el libro de los Hechos, por favor, quiero que echemos un vistazo al capítulo 2, en el verso 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No habían tacaños en la iglesia primitiva. No habían creyentes con callos en los nudillos, en los codos. No caminaban con los codos, como se dice, ¿verdad? Una expresión para referirse a la mezquindad de los seres humanos. En Hechos capítulo 4, nuevamente, el verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Era un rebaño de ovejas luchando por subsistir en un mundo hostil, de ciudadanos y gobernantes
que aborrecían a Cristo, no muy diferente de la sociedad de hoy. Ellos tenían todo el motivo para llevar una vida temerosa, egoísta, aislada, retraída. Podían meterse en sus cuevas y olvidarse del mundo. Pero no fue así, porque en ellos estaba el Espíritu de Jesucristo. En ellos moraba un espíritu de generosidad, un deseo de llevar el Evangelio y con el Evangelio el testimonio de Jesucristo. O sea, darnos cuenta que no todo se trata acerca de nuestras vidas, sino de la vida de otros. Ese es el corazón del Evangelio. ¿Y qué pasaba? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, hay un testimonio de la bendición de Dios sobre la iglesia. Dice la palabra en el verso 4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ellos glorificaban el nombre de Dios. Pero el versículo que estoy buscando es déjeme confirmarlo, exactamente el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Predicaban, servían y en respuesta, ¿qué pasaba? El Señor bendecía a la iglesia. ¿Y cómo la bendecía? Trayendo nuevas vidas. Y el Señor añadía. Era el Señor. Es el que salva las vidas. Y no las añade a un libro de membresía de una congregación local. Él las añade a su iglesia. Aquella iglesia compuesta solamente por personas nacidas de nuevo. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Piensen, esta era una iglesia atractiva. ¿Por qué? Porque era una iglesia generosa. Ahora, cuando miramos esto, hermanos, ellos lo hacían espontáneamente. Yo no veo aquí a un apóstol o a un discípulo presionándolos, dándoles con la Biblia en la cabeza, manipulándolos para que hicieran esto. Esto era puramente espontáneo. Era lo que había en sus vidas. Ellos estaban conscientes de algo que tú y yo a veces olvidamos. Y es esto: el llegar a ser cristiano, el llegar a conocer a Jesucristo, no borra automáticamente la presencia del egoísmo en nosotros. Somos por naturaleza egoístas. Todos. Eso es parte de nuestra naturaleza depravada. Les voy a poner un ejemplo. Había un pastor que estaba predicando y había expuesto un tremendo sermón que sacudió a la congregación. Al final, comenzó a hacer una invitación. Comenzó a apelar a las ovejas para que aplicaran las verdades que había predicado. Y entonces decía cosas como esta: esta iglesia, tal como el paralítico, tiene que ponerse de pie y caminar. Entonces la congregación gritaba: amén, amén, aleluya. No era una iglesia como esta. Ellos tenían el Espíritu. Es una broma. Y gritaban amén, aleluya. Y decían: así es, pastor, que la iglesia camine. Y el pastor seguía: esta iglesia tiene que levantar alas como águilas y volar. Y ellos seguían: amén, aleluya, pastor. Que la iglesia vuele, pastor, déjela que vuele. Y entonces el predicador dice de pronto: bueno, hermanos, si esta iglesia va a volar, vamos a necesitar dinero. Entonces toda la congregación gritó con fuerza: pastor, mejor déjela que camine, pastor, que siga
siga caminando. Hermanos, esto nos hace sonreír, pero ilustra muy bien el espíritu que a veces gobierna en nosotros. Repito, no somos tan evidentes, no lo hacemos tan claro, pero en nuestras decisiones todos los días consideramos primero mi tajada y luego las obras para el Señor. La iglesia no es nuestra, por eso la compartimos. El tiempo no es mi tiempo, sino el del Señor, por eso lo entregamos. Los talentos y dones no son míos, son del Señor, por eso los empleamos para Él. De eso se trata. ¿Cómo debemos dar? De manera anónima. En segundo lugar, con un corazón generoso. Y en tercer lugar, debemos hacerlo voluntariamente. A estos magos nadie les dijo ofrezcan presentes al Hijo de Dios. Dios, por soberana voluntad, decidió enviar a su Hijo. Y en las condiciones en que lo envió. Por eso me molesta tanto cuando me encuentro algunos cristianos intentando encontrar en sus vidas algo que haya sido lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo. No, Dios mandó a su Hijo por mí porque yo soy bueno. Si piensas eso, empezaste mal. No había nada en nosotros que motivara a Dios para enviar a su Hijo. Lo hizo por gracia. ¿Y saben lo que significa gracia? Un favor que no merecemos. En el preciso momento en que es algo que merecemos, cámbiele el nombre. Dejó de ser gracia. Verso 7, segundo a los Corintios 9, 7. Dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Cuando vayas a dar, hazlo en tercer lugar, de buena voluntad. De manera espontánea. No estés actuando por la presión de otros. ¿Sabes cómo Dios llama a ese tipo de dador? Alegres. Dice que no dan por tristeza ni por necesidad. Son personas que se sienten felices de serlo. Dice que dan como propuso en sus corazones. Aquí estamos hablando del dar en el sentido general. Incluye, como dije, todos los aspectos de la mayordomía, incluye nuestro dinero, las ofrendas, los diezmos, todas las demás cosas. Pero ¿saben ustedes que hay 4 niveles en que la gente suele dar? Estos se llaman los 4 niveles de los dadores. Voy a mencionárselos rápidamente. El primero es aquel que da tratando de sobornar a Dios. O sea, aquellos que dan y esperan que Dios se lo devuelva con intereses, en abundancia. Aquellos que quieren recibir algo de Dios y entonces voy a dar. Yo he conocido personas que a veces se comunican, yo quiero dar una ofrenda para la iglesia. Yo trato de explicarle que la iglesia, primero, que Dios no necesita su ofrenda. En segundo lugar, que cuando uno da una ofrenda es el resultado de haber entendido lo que es el Evangelio y no lo da para tratar de alcanzar algo de Dios. El Dios de la Biblia no es un Dios que podemos sobornar. Sin embargo, ese es precisamente el concepto que manejan los predicadores del Evangelio de la prosperidad. Si usted oye sus predicaciones, claramente podrá identificar a charlatanes que lo que explotan es la codicia humana, la de ellos y la de los demás. Aquellos que al dar tratan de sobornar a Dios. En segundo lugar, aquellos que dan pero regatean. Son las personas que siempre están haciendo cálculos y siempre les parece que dieron demasiado. Aquellos para quienes la ofrenda es una especie de contribución. Las ofrendas y los diezmos son una especie de cuota.
que se le impone al miembro de una sociedad, o aquellos que tienen el concepto de que al dar, Dios se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo mando mis diezmos. ¿No han oído eso? Yo nunca he dejado de diezmar. Vuelvo al punto. A Dios no le interesa tu dinero. Puede que el dinero pueda resolver problemas en una congregación local, lo resuelve. Pero si tú lo das con una equivocación, una motivación equivocada, el dinero jamás puede ser un sustituto para la entrega de tu vida primero. Puedes que calmes tu conciencia dando dinero, pero la pregunta es, ¿qué piensa Dios al respecto? Quiero que leamos 2 Corintios capítulo 8, verso 5, hablando de la iglesia de Macedonia. Y quiero que le presten atención cómo lo hicieron ellos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es otro extremo. El extremo de aquellos que creen que mientras más den, Dios va a estar tranquilo. Eso puede sustituir mi responsabilidad en otras áreas de servicio, de testimonio. Entonces simplemente yo mando el dinero para la iglesia y que los ángeles desciendan a hacer la obra. ¿Verdad? Es un concepto torcido. A Dios le interesa primero tu vida y la mía. Hay mucha gente en el mundo que da y no tiene nada que ver con un corazón generoso ni cristiano. Ese es el punto. El cuarto nivel de dadores es el nivel correcto. Son aquellos que entienden que Dios tiene derecho sobre sus bienes y cuando dan solo piensan que al hacerlo le devuelven a Dios una pequeña parte de lo mucho que Él le ha dado. Por eso no me gusta decir, vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a devolverle a Dios una pequeña parte de lo mucho que nos ha dado. ¿Y saben qué? Todo es de Él. Porque en la vida cristiana no hay tal dualidad como la parte de Dios y la parte mía. Eso está mal. Algunos dicen, bueno, si ya yo le doy esta parte al Señor, la otra, a Dios no le interesa lo que yo hago con ella. Es un error. Es un error. Este es el nivel donde la generosidad se manifiesta de buena voluntad. Siempre he creído que los cristianos debemos dar no por presión, no. No me gustan ese tipo de llamamientos emocionales, manipuladores e intimidadores que emplean algunos al extremo de decir, si no cumples, si no das para la obra, la maldición de Dios te va a alcanzar. Son personajes ya diestros en el diabólico arte de la manipulación. Y literalmente le arrancan las billeteras a las personas de sus bolsillos. Esto no sirve para Dios. Esto no es ser un genuino dador. Repito, el dar es el resultado de alguien que ha entendido claramente de qué se trata esto. Y vuelvo al punto, no se trata de que Dios necesite mi dinero, de que Dios necesite de mí, se trata de que somos nosotros los que tenemos que cultivar esto. Somos nosotros los que expresamos nuestra gratitud a Dios por esto. Hay personas que se pasan la vida dándole a Dios migajas, si es que le dan algo. Y no me refiero solo al dinero, también me refiero al tiempo, a los talentos. Personas que no hacen absolutamente nada en la iglesia. Personas que piensan que esto no es un cuerpo. Es un lugar donde vienen a recibir y a recibir.
y se olvidan que es un lugar para dar. Ser un mayordomo fiel de todo cuanto tenemos. Hay personas que siempre están tratando de poner la cuña para impedir que la generosidad fluya. Ustedes saben que yo pocas veces suelo hablar de este tema, pero precisamente esta época me llevó a hacerlo y creo que es necesario, porque muchos cristianos no acaban de entender esto. Me paso la vida escuchando a creyentes que una y otra vez se lanzan en una cruzada despiadada contra el tema del diezmo. Y tienen sus versículos. Y una y otra vez están peleando allí de que la Biblia, el Nuevo Testamento, no habla del diezmo y no sé qué y no sé cuánto. Yo cuando escucho esto no me tomo mucho trabajo en tratar de aclararle a las personas, porque el punto es este. Cuando usted se encuentre a un cristiano en esta cruzada personal con este tema, no es que le esté preocupando en sí si el Nuevo Testamento habla del diezmo o no. Lo que están tratando es de encontrar una excusa para no dar nada. Si vamos a la Biblia, es verdad que el pueblo hebreo tenía el diezmo como parte de la ley, pero los diezmos empezaron mucho antes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Jacob? Ahora, yo creo que el diezmo en el Nuevo Testamento es un piso, no es un techo, es un piso sobre el cual edificamos. Si un judío bajo la ley era fiel en este aspecto, un cristiano bajo la gracia que ha entendido la salvación, ese es el concepto. Y repito, no es algo que debemos limitar solamente al dinero. Hay un versículo que me impacta profundamente porque yo lo titulo abundancia o prosperidad con propósito. Hoy cuando tanta gente habla de un evangelio que no es evangelio, pero lo llaman evangelio de prosperidad, yo digo, bueno, si lo vas a llamar evangelio, llámalo evangelio de la codicia. Segundo 2, 9, 8. Segunda a los Corintios 9, 8. A veces Dios determina prosperarnos, pero lo hace con un propósito. No es para que tú andes regodeándote todas las cosas materiales que Dios te ha dado. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué? No es para que seas como el mar muerto, que recibe y recibe y no da. Eso es abundancia con propósito. Ahora, ¿qué recibimos al dar? Y algunos estarán pensando, oh, se recibe. Claro que se recibe. Pero la Biblia habla de bendiciones espirituales. Si Dios te quiere dar algo materialmente, esa es su prerrogativa. Pero la promesa no es precisamente que vamos a recibir dinero en abundancia. ¿Qué Dios nos da cuando damos? Bueno, voy a mencionarle varias cosas. La primera es el gozo. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 2, y regresamos a la historia del principio de aquellos magos del oriente, en Mateo capítulo 2, verso 10, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hechos 20, 35. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea, feliz es la persona que da. ¿Por qué? Primero, hermano, porque estamos imitando a Dios. Segundo, nos sentimos útiles. Estamos siendo instrumentos para llenar necesidades de otras personas. Y aquellos que lo hacen saben de qué estoy hablando. El gozo de bendecir a otros. Eso es lo primero. Segundo, recibimos de Dios una vida libre de ansiedad. Una de las cosas más preciosas de la vida es poder
vivir libre de preocupaciones. Y a veces el dar es un acto de fe. Es como decir, Señor, yo estoy confiando en ti para mis necesidades. Nunca somos demasiado pobres para dar. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 31. Leemos Mateo capítulo 6 del 31 en adelante. Dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Son necesidades, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, hermanos, Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Y Dios es fiel en hacerlo. Filipenses 4:19 dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Tercero, recibimos gozo, recibimos una vida libre de preocupaciones, de ansiedades. Tercero, contentamiento. Cuando practicamos el arte de dar, hermanos, aprendemos también a vivir una vida con contentamiento. ¿Se acuerdan de Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dios va a estar, y de hecho está, muy pendiente de las necesidades de aquellos que viven para su gloria, preocupados por poner su nombre en alto a través de ser fieles dadores. Una cuarta bendición que recibimos es confianza, es que nuestra fe crece. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 13, quiero que examinemos allí, Hebreos capítulo 13, versos 5 y verso 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando somos fieles mayordomos, cuando somos fieles dadores, estamos actuando en fe y creyendo que nuestro Dios nos cuidará y velará por nuestras necesidades, porque Dios nunca, y esto se lo puedo prometer porque Dios lo promete, nunca se olvida de las necesidades de sus hijos. Escuché otra historia y permítame hacérsela porque creo que ilustra también muy bien lo que es la fe, ¿verdad? De una pequeña iglesia que había decidido celebrar una reunión, y a la iglesia llegó un señor que había pertenecido al grupo, pero ahora el hombre era millonario. El pastor que estaba dirigiendo el culto pidió a los hermanos que quisieran compartir algún testimonio, y el hombre levantó la mano, se paró al frente y comenzó a hablar, testificando de cómo Dios lo había bendecido con el correr de los años. Contó un incidente de su niñez. Dijo que cuando ganó el primer dólar, cuando era niño, decidió guardarlo por el resto de su vida. Pero entonces llegó a la congregación un misionero y predicó acerca de la urgente necesidad que había en el campo misionero. Él luchó por decidir si debía o no dar su dólar. Y comenzó a contar esta parte. Dice: sin embargo, hermanos, el Señor ganó. Entonces, con cierto orgullo, dijo: cuando pasaron el platillo, coloqué aquel dólar en el plato de las ofrendas.
Y estoy convencido de que la razón por la que Dios me ha bendecido tanto es porque cuando era niño le di todo lo que poseía. Aquella congregación, impresionada por el testimonio del hombre, comenzó a gritar: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y una ancianita que estaba bien cerca de donde él estaba contando su testimonio, también levantó la voz y le dijo al hombre: hermano, ¿a que no se atreve a hacerlo otra vez? Miren, detrás de esta historia hay una verdad vital. Los logros del pasado no son la medida de la madurez espiritual del presente. Hay personas que viven estancadas en el pasado. Solo cuentan historias. La cuestión es: ¿y ahora qué? El dar no depende de si somos ricos o pobres. Yo siempre he creído que esto es el resultado de profundas convicciones espirituales. Yo creo que es el resultado de una sólida relación con Dios. Y creo que cuando somos malos administradores y mezquinos con el Señor, eso no es más que una evidencia de un deterioro espiritual severo, muy grande. No piensen que cuando una persona sencillamente comienza a retraerse, no solo de contribuir monetariamente, sino también con su servicio, con su tiempo, ya esa persona mucho antes comenzó a descender espiritualmente. Porque vuelvo, hermano, no podemos decir que hemos entendido el Evangelio y ser mezquinos. Si usted me pregunta, tengo que darle razón. Es cierto, a veces hay personas, me preguntarán, ¿no hay personas que han abusado? Sí, es cierto. Hay personas que han abusado, que siguen abusando y seguirán abusando. Y hay otros que se dejan abusar y se seguirán dejando ser abusados. Pero eso no puede eludir una verdad que aparece llena en todas las Escrituras. Y sobre todo cuando consideramos lo que es el corazón mismo del Evangelio. La gente nos mira y cuando nosotros somos generosos, escuche esto, estamos mostrando la realidad de Dios a otros. Tenemos un desafío y que esta Navidad nos ayude a poder ponerlo en práctica. Ustedes saben que yo no suelo hacer historias chistosas, pero me he dado esa licencia en esta época. Y ahora quiero terminar con otra historia, pero esta no es para sonreír. Esta no es chistosa, pero es real. Y es uno de esos testimonios que nos explica claramente lo que significa llegar a ese nivel de ser realmente un dador. Y con esto termino. Es la historia de un hombre que era doctor llamado Riley, un médico de una comunidad muy pobre en el sur de Estados Unidos. Se le recuerda como un hombre que todo lo daba. Su oficina de consulta la tenía en los altos de una farmacia. En la escalera de entrada tenía un rótulo grande que decía: el doctor Riley está en los altos. Este hombre era un paño de lágrimas de toda la comunidad. Sin embargo, él vivía en una extrema pobreza. En su libro de cuentas encontró que había un escrito junto a cada uno de sus pacientes, a puño y letra, donde estaban estas palabras: ya está pagado. Al morir, sus amigos hicieron una colecta para poder sufragar los gastos del entierro del doctor. Quisieron después poner en su tumba una lápida con una inscripción, pero ni el doctor tenía dinero para mandar a hacerla. Y entonces, ¿qué hicieron? Decidieron tomar el rótulo que estaba en la entrada de la escalera y colocarlo en su tumba. Aquel rótulo que decía: el doctor Riley está en los altos.
Este simple rótulo, con palabras tan sencillas, significa más que cualquier lápida que ellos hubieran podido conseguir, porque describían y resumían lo que fue la vida de este extraordinario hombre. Hermanos, el dar es un espíritu que nos eleva. La verdadera morada de los dadores, ¿saben dónde está? En los santos. Y el Señor se va a ocupar de aquellos que reflejan su amor de esta manera, que cuando lleguen allá reciban su recompensa. La Navidad nos recuerda esto. En estos tiempos de tanto egoísmo, recordemos lo que dice Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.